Muy buenas tardes, estimados amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Facebook Live desde el Estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. El día de hoy estamos con Monseñor Alberto Lorenzelli, obispo auxiliar de Santiago de Chile, vicario episcopal para el clero. Monseñor Alberto, bienvenido. Muchas gracias, un saludo y gracias por la invitación. Con Monseñor Alberto conversaremos acerca de la realidad de Chile, de la Iglesia en este país de Sudamérica, una realidad que está cambiando en los últimos tiempos, en los últimos meses, sobre todo en el aspecto religioso, eclesiástico, social y también político. Comenzamos, Monseñor, hablando un poco de esta realidad social y política, que es un poco la que llega más hacia acá, hacia Europa. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo está viviendo Chile estos últimos meses con todos estos cambios que podríamos decir también culturales? Sí. Bueno, estamos viviendo un momento de grandes cambios y, digamos, cambios muy repentinos, inesperados. La realidad social está en gran movimiento y, sobre todo, la búsqueda de mayor igualdad entre las personas, porque estas diferencias se destacan fuertemente, sobre todo por la necesidad que se fue generando también por la pandemia. A este movimiento social, que hubo fuertes manifestaciones, algunas también de carácter muy violento, con todo lo que fue apareciendo en la información, digamos, mundial, de destrucción, de violencias, sea de parte de los manifestantes como también de parte de los carabineros. Algo que ha dejado todavía heridas y que no se ha cerrado, porque los viernes todavía estas manifestaciones, con más intensidad o menos intensidad, se van repitiendo. Estamos en un proceso también de cambio porque tenemos una nueva constituyente para escribir la nueva Constitución de Chile. Y esto genera tantas preocupaciones e incertidumbres porque hay muchas instancias, algunas pienso que son positivas y otras, claro, sobre todo, quien mira desde la Iglesia, generan algunas preocupaciones, los reconocimientos de esas libertades y de esos valores que son principios irrenunciables que la Iglesia va proponiendo. Se añade también que hubo un cambio y hubo las elecciones, fue elegido un nuevo presidente joven, 35 años. Uno de los más jóvenes de América Latina. Uno de los más jóvenes, creo, del mundo. Del mundo. Porque con 35 años no es fácil encontrar un presidente de la República. Pero todo su gabinete también, podríamos decir que al 80% es todo formado por jóvenes. ¿Qué mirada le doy? Yo como salesiano le doy una mirada también positiva, ver que los jóvenes toman esta iniciativa de decir nos ponemos al servicio del país. Y claro, nos preocupan también muchas veces esas instancias ideológicas que creo que después con el tiempo irán modificándose, pero que entre lo que la constituyente va proponiendo, algunas líneas y algunas fuerzas que salen desde estas elecciones políticas, nos preocupan. La Iglesia en esto no solo está preocupada, digamos que es proactiva. Fue a la misma constituyente a hacer sus presentaciones sobre esos valores irrenunciables. Fue nuestro arzobispo, el cardenal Celestino Aoz, y como presidente también de la Conferencia Episcopal. En términos jurídicos fue también Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, que es el obispo de San Bernardo, y así otras instancias que fueron haciendo de parte de las vicarías sociales, temas de los migrantes, tema de educación, esos grandes temas que tocan profundamente una acción pastoral que la Iglesia está haciendo y que es justo el reconocimiento de la libertad religiosa, en este caso
hubo una carta de presentación y después un momento también en la Constituyente, en donde todas las confesiones religiosas hicieron una petición común, ¿no?, junta, diciendo que se respeten esos valores que ya son presentes en la actual Constitución. Lo mismo en términos de la educación, el pedir que se respete que los padres, los apoderados, sean aquellos que determinan qué tipo de educación quiere dar a sus hijos. Y se respete también los proyectos educativos, ¿no?, de la gran variedad de institutos y colegios, sobre todo esos más de 1.100 colegios en todo Chile de inspiración cristiana o colegios católicos que dependen directamente de la iglesia o de los religiosos. Entonces, es un gran camino de transformación y frente a esto hubo una, digamos, un tomar conciencia de lo que la pandemia fue creando. La pandemia abrió temas de carácter social, de pobrezas, de desigualdades, en donde ya eran presentes antes de la pandemia. Pero la realidad de la pandemia lo puso más en evidencia, y la Iglesia en esto supo también responder con un gran esfuerzo, con gran voluntad, con muchas iniciativas y muy proactiva. No hablo solo de la Arquidiócesis de Santiago, que tuvo un rol importante, pero creo que poderlo decir de todas las diócesis de Chile, desde el extremo norte al extremo sur. Monseñor Alberto, uno de los temas importantes que cabe mencionar dentro de este cambio, de este proceso de transformación, es este reconocimiento de la libertad religiosa, ¿no? Que no solamente es, digamos, tiene que ver con la Iglesia Católica, sino también con las diferentes confesiones que libremente puedan profesar y ejercer el credo que ellos consideren. ¿Cómo esto puede unir al pueblo chileno? ¿Cuánto importante es esto que esté presente en una constitución como un signo de unidad y sobre todo de respeto hacia las diferentes creencias? Sí, esto es un punto importante, fundamental, y fue objeto de diálogos que ya existen. Quisiera decir que tenemos muy buenas relaciones con las varias confesiones religiosas. Por ejemplo, todos los 18 de septiembre, cuando se recuerda el Día de la Patria, hay un Te Deum con la presencia de todas las personas que representan las confesiones religiosas. Y el 12 de marzo, el día después de la toma de posesión del gobierno actual, habrá de nuevo un Te Deum y una oración por Chile hecho por todas las confesiones religiosas en la Catedral de Santiago. Pero es fundamental, ¿por qué? Porque el alma de Chile es profundamente religiosa, sea por confesiones evangélicas, sean por los mormones, sean por los islámicos o los judíos, sean por otras realidades, siempre se ve un sentimiento profundamente religioso, que indica, como decía el alma de Chile, esa mística en donde hay un deseo de relacionarse con el trascendente, que va más allá de lo que es la iglesia institucional. Es un sentir profundo. Por eso yo creo que la libertad religiosa, el respeto de la libertad religiosa, permita hacer crecer esa espiritualidad y los valores que cada espiritualidad presentan en las confesiones religiosas. Eso es un valor, es una riqueza, es un valor adjunto del cual hay que tener presente porque enriquece la realidad social, política, económica del país. Señor Alberto, otro aspecto importante en este cambio y en este proceso de transformación también es el aspecto social. Específicamente nos referimos a las migraciones. Chile es uno de los países en América Latina que ha recibido migrantes, sea de Venezuela como de Ecuador. ¿Cómo es visto esto desde la Iglesia? ¿Cuánto ha hecho la Iglesia para poder ayudar a estos hermanos que se han visto obligados a salir de sus respectivos países? Y como decía hace un momento, un problema que se ha agudizado durante este tiempo de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Sí. Este es un gran tema
que toca no solo Venezuela o Ecuador, pero toca también Haití, toca Colombia, donde un movimiento de masa llegó a Chile buscando más seguridad, superando las dificultades que muchas veces muchos de ellos viven en sus familias, y se fueron reconstruyendo, los primeros que llegaron, el recomponer también el grupo familiar en Chile. En este momento la presión es muy fuerte y se está viviendo en el norte, que está llegando mucha gente, no solo por las vías, digamos, tradicionales, llegan por tantas partes. ¿Por qué? Porque no siempre le dan la autorización de dejar sus países. O la misma embajada de Chile en el país no le da el visto. Entonces, buscan en alguna manera, ¿no?, de salir del país y de ir a buscar situaciones mejores. Hemos tenido situaciones de tensiones muy difíciles, dolorosas, en donde hubo reacciones xenófobas. Sobre todo hablo en Iquique, donde llegó esta masa de gente y en las plazas pusieron sus campamentos porque iban llegando y no tenían dónde. Y la reacción un poco de la gente fue de quemar las carpas, quemar las primeras necesidades que tenían. Del otro lado, la Iglesia ha tomado siempre posición a esta, digamos, pastoral del encuentro, de la acogida. Ha insistido muchísimo, ha creado también iniciativas para ir integrando lo más posible, y se hizo un gran proceso en este sentido. Claro, ahora la dificultad después de la pandemia es que los que llegan, no todos después van a encontrar la posibilidad de un trabajo digno, y el peligro también de caer también en las manos, sabemos, de los narcotraficantes, sobre todo cuando son jóvenes. Entonces, por un lado, ¿cómo acompañar? Están los jesuitas ahí en el norte de Chile, están comprometidas las vicarías sociales de la diócesis de Arica y de Iquique, y junto las otras diócesis, hablo de Santiago, apoyando, y también los padres escalabrinianos. En este sentido, hay un trabajo de acogida, de acompañamiento, buscando también de poder generarle espacios más dignos, aunque la situación es muy delicada en este momento y es también preocupante, sobre todo porque llegan, podemos acogerlos, podemos acompañarlos, pero después, a lo largo del tiempo, si no se crean esas posibilidades, ¿qué se hace con estas personas? Me parece que la Iglesia en esto tiene un gran compromiso, y sobre todo, digo, pedagógico, de ir, ¿no?, motivando, como Chile en algún momento tuvo que dejar, muchos chilenos dejaron el país para emigrar buscando situaciones mejores en los momentos más difíciles. Hoy se les pide que sea un país de puertas abiertas. Sí, qué importante es lo que acaba de señalar, este proceso de integración. No solamente hay que recibirlos y acogerlos, sino también integrarlos para que ellos posteriormente, autónomamente puedan desarrollarse. Vamos llegando al final, y también queríamos un poco saber cómo se está preparando la Iglesia en Chile en este proceso que el Papa Francisco ha convocado, que estamos ya viviendo, que ya ha iniciado y que durará hasta el próximo año, que es el proceso sinodal. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene que afrontar la Iglesia en Chile en este proceso, en este camino sinodal que hemos empezado? Creo que este proceso sinodal llega en un momento, podría decir, profético para la Iglesia de Chile. ¿Por qué? Primero de todo, porque ya estábamos trabajando en este sentido, porque en este año, en octubre, tendremos la asamblea eclesial de todas las diócesis de Chile, de un camino, un proceso que se fue haciendo ya en los años pasados. Contemporáneamente, mientras estaba en este proceso, nos llegó el proceso también de la Asamblea Latinoamericana, propuesto de Alcela, donde Chile fue el tercer país con el mayor número de participantes en este proceso
Y nos llega la propuesta del Papa, donde no vamos a hacer cosas nuevas, vamos a continuar el proceso para ver cómo caminar juntos y en este proceso sobre todo superar lo que fue también un estilo un poquito clerical, ¿no?, de nuestra iglesia, caminar junto con los laicos. Cómo los laicos poder ser protagonistas de este proceso y de este camino. Bueno, en esto todas las diócesis están ahí y como estamos en tiempo de vacaciones, todas las diócesis han establecido que ahora, con el partir de marzo hasta el tiempo de junio, que es el espacio que se nos dio, va a ser todo un camino en este sentido, con muchas iniciativas que nos preparan, como les decía, la Asamblea Eclesial de la Iglesia chilena. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Primero de todo, este caminar juntos. Y en este caminar juntos, una iglesia nazarena y samaritana. Nazarena porque pienso a lo que fue la casa de Nazaret para Jesús, que en el silencio de 30 años fue preparando ese primer anuncio que fue dando de la buena noticia del Evangelio. Y por el otro lado, a este primer anuncio del Evangelio que debemos hacer, porque el proceso de evangelización hoy, por los cambios que vienen, nos exigen una iglesia samaritana que sabe, como el buen samaritano, curar las llagas y las heridas de tanta gente víctimas de abusos, de poder, de conciencia espiritual y cualquier tipo de abuso. No solo un gran desafío que tenemos los laicos y los jóvenes. Creo que un espacio que tenemos que recuperar es el mundo juvenil. Una iglesia que va también ya preparando su camino por todo lo que es la iniciativa, la creatividad, la fantasía y lo que todo el mundo juvenil, en donde ese es un espacio que hemos perdido y que tenemos que recuperar. Entonces, estamos en este camino, me parece también, de muchos que están participando con entusiasmo, con mucha generosidad, pero ahora, ¿cómo acercarnos a aquellos que se han alejado? ¿Por qué? Porque decepcionados, desencantados de la iglesia, por aquellos que están en búsqueda, ¿cómo llegar con un mensaje que sea esa chispa que abre un reencanto? Y cómo también dialogar con aquellos que no creen. Y también a ellos tenemos que escucharlos. Qué importante es todo lo que has señalado para que podamos así tener un caminar juntos de todos, pueblos, pastores, laicos, consagrados, en este proceso que el Papa nos ha invitado. Monseñor Alberto, queríamos también, si pudiera invitar a nuestra audiencia que siempre esperan esas palabras de esperanza en este proceso, en este tiempo que nos acercamos ya a la Cuaresma, para poder vivir un tiempo de gracia, de preparación, para contemplar y sobre todo para vivir este tiempo de la Pascua que se acerca próximamente. Sí, yo creo que muchas veces el tema de la pandemia, las dificultades que vivimos, nos hacen dar lecturas muchas veces depresivas de la realidad que estamos viviendo. Y en todos los tiempos hubo dificultades. Y a nosotros nos tocan estas dificultades, no sé si más fuertes o menos fuertes de otros tiempos, pero son las que el Señor nos ofrece a nosotros, porque piensa que nosotros tenemos esas espaldas, esos brazos, esas manos, esos pies, esa mente que puede enfrentar estas cosas. Y yo creo que la primera cosa es que tenemos un futuro de esperanza. Y el futuro de esperanza está en el Señor que es rico de misericordia, en el Señor que es bondadoso, en el Señor que no nos abandona. Y el tiempo de Cuaresma nos permite poner al centro el Señor, porque el amor de Dios es esa medida que no tiene medida, que es desmedida de un corazón abierto. Más que decir que tenemos que sentirnos Dios en nuestro corazón,
que cada uno de nosotros podamos decir, yo estoy en el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es así grande que podemos estar todo el mundo y hay espacio para todos. Eso es nuestro futuro y esa es nuestra esperanza. Muchísimas gracias, Monseñor Alberto, por haber estado con nosotros y por habernos dejado este mensaje de esperanza para este tiempo que nos toca vivir. Le agradecemos por esto. Muchas gracias a todos, a aquellos que nos están escuchando, y una oración en común para todos. Así será. Muy bien, queridos amigos, los invitamos a estar en oración este domingo cuando el Papa Francisco dirigirá desde la ventana del Palacio Apostólico la oración mariana del Ángelus, y así es que pueden seguir esta transmisión a través de nuestro portal en vaticannews.va. Muchas gracias y buen fin de semana a todos ustedes. Muchas gracias.